Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan Francisco Bañuelos Loera, soy docente en el Bachillerato Cervantes Costa Rica, aquí en la provincia marista de México Occidental. Tengo 25 años y ya casi 20 de estar en contacto de alguna u otra forma con el carisma marista. Inicialmente en la escuela, como alumno desde la primaria, hasta que termino mis estudios profesionales en la universidad. En algún momento también sentí el fuerte llamado a ser hermano marista. Sin embargo, poco a poco me fui dando cuenta que aunque la vida religiosa no es para mí, sí lo es el carisma marista. Y hubo una situación que me hizo darme cuenta que el sueño de Champagnat es realmente el estilo de vida que yo quiero para mi persona. Y estoy hablando de mi experiencia como voluntario marista. Tuve la oportunidad de participar en este programa durante 2 años consecutivos. El primero en una escuela primaria en la ciudad de Mérida, Yucatán. El segundo en una escuela secundaria aquí, en la ciudad de Guadalajara. En ambos casos, contextos completamente diferentes. Pero algo que me encantó y que me hacía enamorarme cada vez más del carisma marista era el espíritu de familia, era la fraternidad que se vive en cada uno de estos centros educativos. Pude trabajar codo a codo con hermanos maristas, con hermanas maristas, con laicos, con laicas comprometidas con el carisma. Sin embargo, el otro lado de la moneda, también me pude dar cuenta de una situación que caló profundo en lo más hondo de mi corazón. Y fue el darme cuenta que aún hoy, después de 200 años de haber sido fundado el Instituto Marista, todavía hay cientos y cientos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están esperando que alguien les diga que Jesús y María les aman mucho. Es por eso que el día de hoy es importante ser marista, hoy más que nunca, porque las necesidades en esta nueva normalidad son muchísimas, tanto económicas como emocionales o espirituales. Lamentablemente, las manos son muy pocas. En la provincia marista, aquí en México Occidental, cada vez es menor el número de hermanos maristas. Pero algo que me conforta el corazón es saber que el número de laicos cada vez va en aumento. Es por eso que el día de hoy vale la pena seguir intentando ser marista. Porque como dije, todavía hay muchísimos jóvenes que están a la espera de encontrarse con alguien que les muestre el rostro misericordioso de Jesús y de María. Todavía hay muchísimas realidades en las que es necesario ser ese rostro materno de la iglesia. Es por eso que yo decido seguir siendo marista. Es por eso que decido seguir compartiendo y viviendo el sueño de Champagnat. ¿Y tú? ¿Cuál es tu momento montaña?